Queremos seguir ahora conversando respecto a temas ambientales, calidad del aire, sustentabilidad, todos temas marcados por la pandemia. Y qué mejor que conversar con el Seremi de Medio Ambiente, Diego Ribó, que nos acompaña hoy día. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenido. Yo voy bien, muchas gracias obviamente por la invitación y por supuesto saludar a toda la audiencia que nos escuchan a esta hora. Un Seremi que le gusta mucho el deporte, ciclista, también amante de la naturaleza. Así es, hace más de 5 años que no tengo auto y me muevo a todas partes en bicicleta. Obviamente hay veces que cuando lo exige hay que tomar taxi o ocupar el transporte público, pero la verdad es que es un mito urbano que Santiago es demasiado, hay demasiada subida, es solamente voluntad. Van a hacer deporte, van a evitarse los tacos y obviamente van a ahorrar unas luquitas que en estos tiempos son súper importantes. A ver, hablemos de estos tiempos, ya lo decíamos en la introducción, tiempos marcados por la pandemia, y hay también muchos temas, muchas cuestiones ambientales que están teniendo un importante desarrollo normativo, Seremi, en el último tiempo. ¿Podría usted en esta oportunidad introducirnos de estas iniciativas legales y qué implicancias tienen para la región? Por supuesto, mira, actualmente en el Parlamento estamos debatiendo 3 proyectos de ley que para nosotros son esenciales. El primero, que tiene que ver con el gran compromiso que adquirió Chile al sumarse al Acuerdo de París, que es la Ley Marco del Cambio Climático y que lo que busca es, por la vía legal, obligar a Chile a ser carbono neutral al 2050, estableciendo medidas obligatorias para todos los sectores productivos del país y a su vez una institucionalidad ambiental que en el caso de la región metropolitana crea el Comité Regional de Cambio Climático. En segundo lugar, tenemos la creación del Servicio de la Biodiversidad y Áreas Protegidas, porque hoy en día el cuidado de la naturaleza en Chile está muy dividido en distintos ámbitos y en distintos ministerios. Entonces, lo que hace el Ministerio del Medio Ambiente es crear un servicio único donde toma las competencias de todos los ministerios y las unifica y así también da cumplimiento a los compromisos y a las recomendaciones que nos ha dado la OCDE. Y finalmente, la ley que prohíbe los plásticos de un solo uso, que se suma a todas las iniciativas en materia de economía circular y que lo que va a hacer es prohibir hasta cierto límite el uso de aquellos plásticos como las bombillas, las tapas de plásticos, que la verdad que hoy en día ya no se justifican y son de un daño tremendo para nuestra naturaleza. Usted me comentaba que son proyectos que están hoy día en el Congreso. ¿En qué etapa están? Porque también eso es importante saberlo. Por supuesto, va a depender del tipo de proyecto, pero en este caso la mayoría ya ha pasado su aprobación en la discusión general en el Senado de la República y le falta la discusión en particular. Nosotros tenemos como objetivo que durante este gobierno, es decir, antes de marzo del 2022, se encuentren aprobados los 3 proyectos y hasta ahora han tenido una aprobación transversal de todos los sectores políticos, lo que nos tiene obviamente muy contentos. Hemos hablado en los últimos años mucho respecto de la sustentabilidad, que es algo que está muy presente en estos modelos de ciudad inteligente que claramente hoy día nos convoca en este seminario y que este evento está promoviendo. Y ahí aprovecho de preguntarle, Seremi, la economía circular es un tema que aparece recurrentemente. ¿Usted podría explicarnos ese concepto de economía circular, tal vez con peras y manzanas, brevemente, para que todos comprendamos y qué iniciativas se están desarrollando? Por supuesto, mira, en un lenguaje súper sencillo, la economía circular lo que hace es eliminar la economía lineal, donde nosotros obteníamos bienes de la tierra, de la naturaleza, generábamos productos y finalmente residuos. Y esos residuos, en el mejor de los casos, terminaban en un relleno sanitario, porque sabemos que más del 30% de los residuos terminan en nuestra naturaleza, en nuestros ríos, en nuestros parques o en nuestras playas. Lo que hace la economía circular es que desde el origen, desde la generación de los productos que van a servir a los seres humanos, estén conformados de una manera que se puedan reutilizar o reciclar todas las veces que sea necesario. Por lo tanto, el punto final del relleno sanitario deja de tener sentido y comienza el plástico o los productos orgánicos a ser reutilizados sin ningún límite. Y ahí la gran misión que ha tratado de obtener o de hacer el Ministerio del Medio Ambiente es la hoja de ruta de economía circular, que tiene obligaciones para el sector de los residuos orgánicos, que son más del 50% de los residuos que tiene la bolsa de basura promedio de los chilenos, o sea, lo que viene de la fruta, las cácaras y restos de las verduras, y por otro lado, lo que tiene que ver con todos los materiales que son reutilizables o reciclables, con el objetivo de que acá al 2040 no más de un 10% de los residuos terminen en un relleno sanitario. Seremi, su evaluación, ¿hemos mejorado en cuanto a reciclaje los chilenos? ¿Cómo estamos respecto a otros países? Chile, lamentablemente, todavía tiene muy bajas tasas de reciclaje.
se habla de un 3 hasta un 8% de reciclaje dependiendo obviamente de la región. La región metropolitana es una de las líderes, principalmente porque tenemos más infraestructura, claro, y porque los municipios también, que son los principales motores de recolección de los residuos, que es la parte más cara y más compleja de la logística del reciclaje, han podido implementar distintas iniciativas. Pero también en regiones, por ejemplo, la comuna de Santa Juana, en la región del Biobío, es pionera en la recuperación de residuos orgánicos y una de las comunas, siendo una comuna pequeñita y rural, la que más residuos orgánicos recoge a lo largo de Chile. Entonces, ¿hay una razón ahí, perdón? Sí, por supuesto. ¿Qué razón sería lo que de esa comuna, ese ejemplo? Solamente la motivación de parte de los alcaldes. Esto requiere logística, requiere un costo, pero la inversión de largo plazo involucra de todas maneras ahorro de recursos por parte de los municipios. Más de un tercio de los presupuestos de los municipios se estima que se gastan en la logística de la recuperación de residuos. Entonces, además, es un beneficio económico para los municipios, pero también, obviamente, para los vecinos que van viendo cómo ya no son necesarios los rellenos sanitarios y se va generando compost donde sus plazas y sus parques van evidentemente mejorando con toda esta actividad orgánica que van teniendo de recuperación. Hablemos, Seremi, de la calidad ambiental, que es un factor fundamental a la hora de hablar de ciudades inteligentes. Ahí le quería preguntar específicamente la calidad del aire. La calidad del aire, que es un elemento que debemos trabajar como prioridad. ¿Qué tipo de actuaciones se están hoy día llevando a cabo? Yo con esto voy a ser quizá un poco polémico, pero la región metropolitana es un ejemplo a nivel mundial de cómo descontaminar una ciudad. A ver, y es explíquenos. reconocido eso por muchísimas ciudades en el mundo. De hecho, hoy estoy en contacto con Londres, con Nueva York, donde nos preguntan qué pueden hacer ellos para atacar el uso de leña para calefacción domiciliaria, porque la región metropolitana es parte de C40, que es la Asociación de Ciudades por el Cambio Climático. ¿Y por qué hago esta afirmación que a veces no es tan fácil de creer? Porque en Chile se han implementado desde el año 90 4 planes de descontaminación y se han disminuido a más de la mitad la cantidad de contaminantes que existen en el aire, y además este año en particular, producto de la pandemia en principio, pero también por la implementación de medidas, tuvimos la mejor calidad del aire desde que tenemos registro, y ratifica este año, como han sido los últimos 3 años, que Santiago ya no tiene emergencias ambientales, y eso es solo por la implementación de las medidas al sector industrial, al sector residencial y al sector del transporte. ¿Se entendería un poco eso respecto a lo que ha ocurrido este año, Seremi, por la baja movilidad que hemos vivido producto del encierro por la pandemia? Lo de este año absolutamente, no hay que tratar de tirarse, resultados exitosos cuando no corresponden a acciones nuestras. Pero fue muy relevante lo que pasó este año porque demostró que somos los seres humanos, las personas, los que más contaminamos, con la leña y con los autos, que son los 2 principales contaminantes. Pero aún así, si uno compara el año pasado hacia atrás, también los resultados en materia de reducción de contaminantes son muy relevantes, muy reconocidos a nivel mundial, pero por supuesto que todavía nos falta. Todos vemos que durante el invierno, que es donde hay problemas en ventilación de la ciudad, aún se acumulan los contaminantes y muchas veces la gente con razón se queja, pero también ahí el llamado es, bueno, ¿qué hacemos nosotros como ciudadanos para evitar que esto pase? Nos cambiamos a la calefacción sustentable, utilizamos la bicicleta en vez del auto y a su vez también el recuerdo de cómo se ha ido disminuyendo. O sea, uno dice, esto está contaminado. Pucha, hubierais subido este mismo cerro hace 10 años atrás y esa línea gris que hubierais visto hubiera sido negra. Entonces, vamos reduciendo, nos falta, pero no dejamos también de estar contentos por los logros que se han ido obteniendo. Yo le preguntaba por la pandemia, ¿qué lectura hacen tanto de su impacto como de la respuesta que hemos debido dar desde el punto de vista ambiental? La pandemia ha tenido efectos muy positivos y efectos muy negativos. El efecto más positivo, obviamente, es la calidad del aire, que ya lo expliqué. Este año solamente se constataron 2 preemergencias ambientales y se dieron única y exclusivamente porque un día de muy mala ventilación se dieron algunas de las protestas producto de una legislación en particular que se estaba tramitando en el Congreso. Si no hubiese existido eso, no hubiésemos tenido ninguna preemergencia ambiental. Entonces, calidad del aire, extraordinario. En segundo lugar, en materia de ruido, tuvimos reducciones en la Alameda, la principal avenida de la región metropolitana, de hasta un 70%. Y el ruido es un contaminante ambiental muy relevante para la calidad de vida de las personas, que además produjo otro efecto que no esperábamos, que fue el descenso de varios pumas en la ciudad, que lo vimos, tuvimos los Arnechea, en Colina, hasta vimos uno en Ñuñoa, en Providencia, o sea que ni siquiera tenían
en los cerros al lado los pumas más aventureros, y eso se da porque obviamente los pumas, al sentir menos ruido, y los más jóvenes, la sequía que tuvimos hasta julio que empezó a llover, tenían que bajar en búsqueda de alimento. Entonces también fue una buena señal porque la naturaleza recibió este efecto. Y la mala, evidente, obvio que es la tremenda generación de residuos que se ha dado, sobre todo con el uso de mascarillas, de guantes, de protectores faciales, Claro que sí. porque requieren un tratamiento especial, son muy complejos de reciclar, se han ido innovando en algún tipo de materias de ese sentido, pero obviamente no todas se pueden hacer, y muchas de ellas han terminado lamentablemente en rellenos sanitarios que son de seguridad, o sea, un relleno sanitario que son aún más complejos el tratamiento de este tipo de residuos. Lo último, Seremi, nos queda un poco más de un minutito. Quería cerrar con otra referencia bien importante en el marco de lo que son las ciudades inteligentes y también los objetivos que está desarrollando y el desarrollo sostenible promovido por Naciones Unidas. Y ahí le aprovecho de preguntar si están trabajando desde esta óptica y qué bajada territorial tienen en Santiago y esa estrategia de ciudad resiliente. Bueno, como tú mismo lo decías, Santiago tiene una estrategia de resiliencia desde el año 2017 y lo que hace es establecer 6 objetivos prioritarios que tienen que ver con el crecimiento económico, la equidad social, obviamente el medio ambiente, etcétera, y todos van de la mano con los objetivos de desarrollo sostenible para que en este desarrollo hacia el año 2041 las políticas que se implementen dentro de la región sean de la mano con una estrategia de resiliencia para que Santiago vaya cada vez más en camino hacia ser una región cada vez más sustentable. Muchísimas gracias, Seremi de Medio Ambiente, Diego Ribó, por habernos acompañado hoy día. Muchas gracias, Gabriela, y por supuesto agradecer a todos los que nos ven hasta ahora. Que esté muy bien. Igualmente. Continuamos con esta sesión para hablar sobre temas que están vinculados con la economía, con la reactivación, con el trabajo, con el desconfinamiento, todos temas obviamente marcados por la pandemia. Estamos hoy día con la Seremi del Trabajo, Denise Madrid, a quien le damos las gracias por acompañarnos. ¿Cómo está? Muy bien, ¿tú, Gabriela? Muy bien, gracias por estar aquí hoy día. Le ha tocado a un sector bien complejo, Seremi, y toda la respuesta a la pandemia que ha implicado esfuerzo por una parte, cuidar a las personas, y por otro lado, este sistema adecuado de atención social y lo que es la protección al empleo. Y ahí le pregunto, ¿usted qué destacaría de este esfuerzo realizado y cómo se estaba buscando dar protección ante tanta incertidumbre social y económica y asegurar lo otro, la reactivación? Mira, importante destacar 2 cosas. Primero, que nosotros como país veníamos viviendo desde octubre del año pasado el estallido social, que ahí ya habíamos tenido una disminución de empleo. Y luego, el 18 de marzo, cuando se declara estado de excepción en nuestro país, nuevamente tenemos una gran pérdida de empleos. En la región metropolitana fueron alrededor de 600.000 desempleados y a nivel nacional 1.800.000 personas que quedaron sin empleo. Por lo tanto, efectivamente, aun cuando nosotros tomamos todas las medidas preventivas, la ley de protección del empleo, donde las personas estuvieron suspendidas un tiempo durante las cuarentenas en las distintas comunas de la región, recibían un ingreso de igual manera. Importante ha sido la reactivación y todas las medidas que hemos ido tomando con la recuperación de empleos, la ley de subsidio al empleo, incentivar a la contratación con un enfoque especial en distintos grupos etarios y de género. Hemos estado en los últimos meses hablando de distintos temas producto del confinamiento. Ha tomado fuerza, por ejemplo, lo que es el teletrabajo, también la educación a distancia. Hay incluso normativas que están ahí en el Congreso en pleno desarrollo que apuntan a potenciar esos 2 temas. ¿Cómo evalúa usted la dimensión del teletrabajo, que yo creo que es un tema que ha llegado para quedarse? O sea, ya llegó para quedarse y eso es una muy buena noticia que nosotros tenemos como país. Contarles que apenas asumió el gobierno del presidente Piñera, ingresamos el proyecto de ley de teletrabajo para estar a la vanguardia de países europeos y estuvo 2 años descansando en el Congreso y gracias a la pandemia, yo doy la gracia porque se apuró su tramitación, salió adelante. Y lo que hace finalmente es regular el teletrabajo, el trabajo a distancia de las personas que estaban haciéndolo, muchas empresas ya lo estaban llevando a cabo en nuestro país y otras que lo tuvieron que asumir, donde regula las horas de descanso que tienen los trabajadores, donde regula finalmente también la posibilidad de que las empresas tengan que pagar los costos operacionales de los trabajos que se están haciendo con ley de teletrabajo. Llegó para quedarse, es una ley que no es transitoria para la pandemia, va a quedar en el tiempo. La Dirección del Trabajo ha sacado dictámenes también para la regulación, para los horarios laborales que tienen que tener estas personas, están cubiertos en seguridad social, están cubiertos en materia
materia de accidentes laborales, que para nosotros también es muy importante y primordial. Así que ha sido súper importante la ley de teletrabajo y trabajo a distancia en nuestro país, que ya entró en vigencia y que lo invito a todos, por supuesto, a conocer esta nueva legislación. Ahí le aprovecho de preguntar, Seremi, cuando hablamos de teletrabajo, ¿cuáles han sido los principales desafíos o los principales temas que han generado más polémica o discusión? Lo primero ha sido la conexión a Internet, las brechas que tenemos en materia de conexión, las brechas digitales en las personas, adultos mayores, la reconversión laboral. Muchas personas que al interior de una empresa estaban realizando una función, con el teletrabajo tuvieron que aprender una nueva. Y ahí cobra mucha relevancia la capacitación y todos los cursos que nosotros tenemos a través del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, que es SENSE, en materia de reconversión laboral, en materia de capacitaciones para los trabajadores y trabajadoras, para que puedan también hacer de mejor manera este teletrabajo y trabajo a distancia, de que de verdad muchas personas tuvieron que reconvertir lo que hacían en materia laboral en su empresa a lo que hacían hoy día en su trabajo. Y uno de los beneficios que trae, por supuesto, ha sido que no tienen tiempo de traslado, están en sus casas, disfrutan más a sus familias, hasta la corresponsabilidad familiar, ¿cierto? Y que a nosotros nos beneficia y promovemos constantemente. ¿Y el papel de la mujer? Ahí me imagino que también ha sido un beneficio para aquellas madres que tienen que quedarse en la casa cuidando de los hijos, pero que tienen la opción de realizar teletrabajo. Sí, ha sido un beneficio y uno en contra también. A ver, ¿por qué? Cuéntenos. Porque las mujeres estamos haciendo más horas que los hombres en materia de el cuidado de casa, el cuidado de niños y las labores del hogar. Trabajamos 3 horas más que los hombres en nuestras casas. Entonces, y además, en nivel de empleo, nosotros como país hemos retrocedido 10 años en lo que veníamos trabajando de la inserción laboral femenina. Porque como los colegios cerraron y los jardines infantiles cerraron esta pandemia, quienes se tuvieron que hacer cargo eran las mujeres. Y los hombres siguieron haciendo sus funciones, trabajando, fueron quienes perdieron menos empleo que nosotras las mujeres. Por lo tanto, es un desafío. De hecho, parte importante del subsidio del empleo, que es una de las políticas públicas que hicimos como gobierno, viene incentivando la contratación de las mujeres. Pero sí, ha sido fundamental, y ahí también hay otra campaña que nosotros promovemos, que es la corresponsabilidad, que el cuidado de los niños, que las responsabilidades del hogar son compartidas, y promovemos la corresponsabilidad familiar, por supuesto. ¿Ha tomado fuerza esa idea de la corresponsabilidad, que suena obviamente súper atractiva, pero tal vez en la práctica es difícil llevarla adelante? Es súper difícil en la práctica por la cultura que nosotros tenemos como país, por la educación que nosotros tenemos. Tenemos arraigado mucho que somos las mujeres que nos hacemos cargo de nuestros hijos y de nuestras casas. Pero con educación, con difusión, con las campañas que nosotros llevamos a cabo, esperamos que la corresponsabilidad familiar, por supuesto, aumente, que la corresponsabilidad parental sea mucho mayor. Los números no nos acompañan tanto. Tenemos que el 2% de la licencia postnatal parental se lo toman los hombres. Nosotros en Chile tenemos la legislación que cuando nace un hijo, el padre tiene 5 días de permiso pagado para ausentarse y solo el 20% se lo toma. Eso le quería preguntar, ¿cuántos efectivamente se toman ese permiso? 20% de los hombres que deberían tomárselo según las últimas encuestas que nosotros tenemos. Entonces son súper pocos, y que son 5 días pagados que pueden ausentarse para acompañar a la mujer en este proceso que uno inicia cuando es madre de un hijo. Me quedo dando vuelta un tema cuando usted habla de este retroceso de 10 años. Bueno, hemos retrocedido en un montón de cosas en medio de la pandemia. ¿Cómo se trabaja con eso? Parte importante son los subsidios al empleo, y que va enfocado en que si una empresa contrata a una mujer, o un joven entre 18 y 24 años, o una persona con discapacidad, hay un porcentaje mayor a que fuesen hombres en materia de subsidio al empleo, el 60% de una remuneración bruta mensual, con un tope de 270.000 pesos en comparación que son 250 lo otro. Las capacitaciones enfocadas en género, en la contratación de mujeres, para nosotros es muy importante, y la incentivamos donde estamos, hacemos exposiciones. El Ministerio de la Mujer ha llevado a cabo distintas ferias enfocadas en mujeres, así que estamos trabajando en aquello. Hablemos de desconfinamiento, de reactivación económica, que la estamos esperando con ansias en todas partes, y han tenido también que organizarse en distintas áreas las empresas, las pymes además. El plan paso a paso también ha querido ordenar todo este proceso, ofrecer algunas garantías de seguridad, de estabilidad. ¿Cómo valoran lo que ha sido todo este proceso, Seremi? Para nosotros ha sido muy relevante el contar con este paso laboral, con esta guía al interior de la empresa. Algunas empresas que son consideradas esenciales, la alimentación, por ejemplo, no pudieron detener su producción y tuvieron que ponerse muy rápidamente en la marcha con el paso a paso. Y lo hicieron de manera muy correcta,
lo que ha generado mucho es que tanto las empresas, los trabajadores, sindicatos, gremios, el comité paritario y todos los que están al interior de una organización se han tenido que sentar a conversar para poder llegar a acuerdos, para poder acordar ciertas cosas en materia de protocolo. Para nosotros como país, como gobierno, es importante primero resguardar la salud y seguridad de los trabajadores, de los clientes, pero también la reactivación económica. Como lo dije en un principio, nosotros veníamos como país desde el estallido social con ciertos rubros a la baja, en ciertos lugares y comunas específicas, y la pandemia vino a sucumbir a muchos de ellos. Entonces, parte importante entonces es este paso a paso laboral, donde trae 7 pasos. Los protocolos de seguridad y salud, que nosotros también como Ministerio del Trabajo, a través de la Dirección del Trabajo, estamos fiscalizando. Por primera vez nos podemos poner de acuerdo con salud el formulario único de fiscalización, por lo tanto vamos a fiscalizar estas empresas si es que están cumpliendo o no con los resguardos y protocolos de los trabajadores para resguardarlo a ellos y a los clientes también. El empleo informal también ha aumentado mucho. Tenemos 2,5 millones de personas de trabajo informal. La pandemia, estas personas que quedan desempleadas, lo que hacen es tener sus propios emprendimientos, por lo tanto trabajan de manera informal. Claro. Y ahí también hay varias instituciones en el Estado que estamos trabajando, está CENSE, FOSI, Cercotec, Corfo, ProChile, el Ministerio de la Mujer con las mujeres, incentivando la formalización y dando a conocer a través de la educación que estar formalizado trae muchos más beneficios que los que no estar formalizado. La seguridad social, las licencias médicas, las mujeres a tener derecho a pre y postnatal, cobra mucha relevancia, o los mismos accidentes de trabajo, que mucha gente, lamentablemente en nuestro país, desconoce la legislación y la importancia de cotizarse de manera independiente para poder tener resguardo de seguridad social. Lo último, ahí le aprovecho de preguntar, Seremi, respecto a todos los cambios que han ido surgiendo con el paso de esta pandemia en cuanto a los temas productivos y también laborales, los retos que vienen por delante. Los retos más importantes, primero siempre el resguardo de la salud y seguridad de los trabajadores. En segundo lugar, la reactivación económica, las capacitaciones, la reconversión y recuperar la mayor cantidad de empleos que perdimos en esta pandemia. Pero sin perder, por supuesto, este tema del resguardar la salud y seguridad de todos y de todas, porque no queremos que sigan falleciendo chilenos y chilenas. Entonces, parte importante es ir trabajando de la mano. Ha sido exitoso para mí estar en terreno, voy a las empresas, estamos con los trabajadores, conversamos con los comités paritarios y estamos trabajando en conjunto. Y como digo yo, las mutuales de seguridad se han puesto de acuerdo, tienen protocolos y ha sido muy importante y relevante. Entonces, la reconversión también. Súper desafiante, porque lo que hizo de verdad fue que todos los actores conversaran, se pusieran de acuerdo, llegaran a puntos en común y avanzaran. Perfecto. Así que ha sido muy relevante el tomar decisiones. Muchas empresas tuvieron que generar turnos nuevos, por ejemplo, contratar más personal, contratar buses para el traslado de sus trabajadores. Entonces ha sido importante estos desafíos y lo que se viene para adelante sin duda es recuperar la mayor cantidad de empleo, sobre todo las mujeres que fueron las que más se vieron perjudicadas, incentivar la contratación, la reconversión laboral, la formalización de quienes están informales hoy día. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día. Gracias, Gabriela. Continuamos esta sesión con nuestro siguiente invitado, el Seremi de Energía de la región metropolitana, Gonzalo Méndez, a quien le damos las gracias por acompañarnos hoy. ¿Cómo está? Bienvenido. Hola, Gabriela, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por estar hoy día participando con nosotros en nuestro Congreso Smart City Expo Santiago de Chile. Congreso que tiene una sesión específica llamada Cambio Climático, el desafío de una generación. Y yo le quería preguntar, ¿estamos en camino de afrontar ese desafío? Así es. De hecho, como bien sabemos, el presidente Piñera comprometió a nuestro país con distintas metas de carbono neutralidad. Ya tuvimos la presidencia de la COP el año pasado y en ese sentido, a nivel regional, nosotros desde el gobierno regional también contamos con una estrategia de Santiago humano y resiliente, que lo que busca es dar las directrices para afrontar, por ejemplo, los desafíos que tenemos en materia de urbanización, electromovilidad, etcétera, para darle una gobernanza a la región, a la ciudad, respecto de los desafíos que tenemos frente al cambio climático y la reducción de las emisiones. Nosotros también desde el Ministerio de Energía a nivel regional estamos continuamente concientizando y capacitando a la población en este aspecto de la eficiencia energética, de la responsabilidad en el consumo de la energía en nuestros hogares. Ya hemos capacitado desde el año 2015 a más de 60.000 personas, vecinos de la región metropolitana de distintas comunas,
de nuestra región. Les hacemos entrega también de un kit de eficiencia energética, concientizándolos en el uso de ampolletas LED, etcétera, para ir avanzando hacia un bajo consumo. También ser responsables con el uso de los recursos hídricos, hay que las duchas sean más cortas, etcétera. Este tema del cambio climático tiene distintas aristas y lo que nos corresponde a nosotros como Ministerio de Energía es afrontarlo desde esta perspectiva. También te puedo contar que nosotros tenemos un plan energético regional, que es donde también lo creamos en el Ministerio de Energía con la participación de distintos actores regionales que tienen algún interés o alguna relación con los distintos proyectos que se desarrollan. Y también estamos trabajando en apoyar, acompañar y orientar a los titulares de proyectos de generación distribuida o mayores a 9 megas acá en la región metropolitana. Nosotros en el Ministerio de Energía tenemos un área que es de acompañamiento de proyectos para ir fomentando que se realicen proyectos de energías renovables, por ejemplo, energía solar, sobre todo que son, acá en la región metropolitana tenemos un activo fuerte que es que tenemos también lugares donde se pueden crear y se pueden desarrollar este tipo de proyectos. Ya hemos visitado muchos proyectos fotovoltaicos que son los que generalmente se construyen en nuestra región. Se podría pensar que en el norte es la mayor cantidad de proyectos de fotovoltaico, de energía solar, pero la región metropolitana también tiene un tremendo potencial. También los tiene. Y ahí nosotros estamos ayudando a desarrollarlo. Y por cierto, también en materia de electromovilidad, también la responsabilidad que tenemos como ciudad de dar también lineamientos para ir avanzando en lo que ya, por ejemplo, nosotros como Santiago, como ciudad, somos la segunda ciudad a nivel mundial de mayor flota de transporte público después de China de vehículos eléctricos. Nosotros tenemos más de 700 buses eléctricos y esperamos ya en los próximos años, al año 2040, que el 100% del transporte sea eléctrico. Vemos, Seremi, que la lista de desafíos y de proyectos es bastante grande. Así es. ¿Cómo se enfrenta toda esta información, todo este material y también cómo se aterriza para la ciudadanía? Exacto, eso ha sido un desafío grande porque, por ejemplo, nosotros como ministerio somos un ministerio que se ve bastante técnico por parte de la ciudadanía, pero los temas que nosotros tratamos, que ya te mencionaba, la electromovilidad, la concientización en el uso de la energía, El uso del agua, por ejemplo. el uso del agua, claro. son temas que nosotros vemos en nuestro día a día. Entonces, finalmente, nosotros desde el ministerio lo que tratamos de hacer es, y como una forma de llegar a la ciudadanía, es concientizarlo a través de los mecanismos que tenemos nosotros. Por ejemplo, este programa de capacitaciones que nosotros llamamos Con Buena Energía, lo estamos desarrollando en todas las comunas de la región metropolitana. Permiso. Sí, ahí le quería aprovechar de preguntar respecto a un tema que usted había abordado recién, el de las energías renovables. Cuando comentamos, Seremi, respecto a esta transición energética, el potencial de las energías renovables aparece para muchos expertos como un factor clave. ¿Qué perspectivas ve en cuanto al desarrollo de este tipo de energías? Nosotros actualmente tenemos el 26% de la capacidad instalada de la región metropolitana de la generación de energía proviene de proyectos fotovoltaicos, de energía solar, energía renovable no convencional. Y esperamos que en el mediano plazo esto aumente y se duplique. De hecho, ya tenemos más de 300 proyectos en distintas etapas de calificación ambiental, ya sea en evaluación, en aprobación, en revisión y, por cierto, que estamos nosotros también a través de los cambios que se realizaron recientemente a la Ley de Generación Distribuida, también fomentando que las personas también puedan realizar y generar su propia energía. Nosotros en el Ministerio de Energía lanzamos hace algunas semanas el programa Casa Solar, que es un programa que invita a los vecinos de la región metropolitana a postular a sistemas de paneles fotovoltaicos para generar su propia energía en sus hogares. Y finalmente también lo que nosotros buscamos es que por un lado haya mayor concientización en el uso de la energía, pero también que las familias puedan ahorrar en su bolsillo, en su presupuesto a fin de mes. Usted nombraba más de 300 proyectos. A ver si nos da alguno de los ejemplos. Mira, los que te comentaba, algunos en construcción que hemos visitado, que la mayoría de ellos se ubican en las provincias de la región metropolitana. Estuvimos visitando un proyecto, el proyecto de Carbon Free en la comuna de Curacaví. Estuvimos con el alcalde visitando este proyecto y así una cartera nutrida de proyectos fotovoltaicos de distintos tipos. Estuvimos también la semana pasada en Maipú, en la empresa Danco. Ellos estuvimos ahí con la alcaldesa y el gerente de la empresa. Ellos son una empresa
que está generando su propia energía, está también generando y dando excedentes, inyectando excedentes a la matriz energética, y también eso apunta a, en este caso específico, por ejemplo, de Maipú, que muchas comunas estén avanzando hacia ser una ecocomuna, que es un concepto que acuñó ahí la alcaldesa en esa ocasión. Y esperamos que el resto de las comunas de la región metropolitana puedan avanzar también en esa línea. Usted ha nombrado recién a varias comunas que son bien populosas. Ahí le aprovecho de preguntar respecto a la ciudad, a los habitantes, todo lo que es la actividad. Son temas claves en la transición energética. Hay sectores críticos y también usted hacía mención a uno de ellos, la movilidad y la edificación. ¿Qué podemos esperar, Seremi, en términos de mejora de la eficiencia energética en el consumo específico de esos dos sectores? Sí, de hecho, actualmente tenemos en el Congreso una ley de eficiencia energética que esperamos que pronto sea aprobada, y ahí se establecen, por ejemplo, que en materia de vivienda, las viviendas van a tener que tener una certificación energética. Todas las viviendas nuevas, perdón, que exacto, empiezan a construirse. Exacto, viviendas y también edificios públicos y también, por ejemplo, edificios de uso comercial, etcétera. Ya además nosotros estamos con una asistencia técnica con C40, que es una agrupación a nivel mundial que agrupa más de 70 grandes ciudades del mundo. Estamos con esta asistencia técnica junto a la Seremi del MIMBU, del Ministerio de Vivienda acá metropolitano, que también nos están dando algunas líneas de cómo ir mejorando el confort térmico de las viviendas y reducir las emisiones en la construcción de estas mismas. Y por el lado que mencionabas también de la movilidad. De la movilidad, también sí. Ahí tenemos un tremendo desafío en dar, por ejemplo, infraestructura para la carga de los vehículos eléctricos. Esperamos que el parque automotriz eléctrico aumente de forma significativa en los próximos 10, 20 años, y como ya te mencionaba anteriormente, el año 2040 un compromiso que tenemos es que el 100% del transporte público regional sea eléctrico. Entonces ahí ya tenemos distintos desafíos de cómo dar cabida, cómo regular también este mercado de la inserción de vehículos eléctricos y para también que la población tenga mayor acceso a este tipo de vehículos. Y también, por ejemplo, dimos 60 plazas más para cupos de taxis eléctricos también acá en la capital. Entonces estamos fomentando el tema eléctrico tanto en el transporte público como también que las personas puedan acceder a este tipo de vehículos. Y en ese punto que usted menciona que es súper importante para que las personas puedan acceder a este tipo de vehículos, porque la sensación que hay es que son autos más caros. Exacto. No sé si es la sensación, porque son más caros también. Sí, es efectivo eso. También de a poco y paulatinamente se han insertado los vehículos de tipo híbrido también, pero esperamos que a medida de que vaya avanzando la tecnología, el acceso también a este tipo de vehículos vaya aumentando, y eso también a la población le va a poder acceder a mejores precios. El mercado también ahí va funcionando, se va insertando competencia a medida que también nosotros demos las condiciones para que el parque automotriz eléctrico tenga, por ejemplo, infraestructura de carga. Estuvimos hace poco en la Ruta 5, ahí en la salida norte de la capital, con Enel-X, inaugurando también una electrolinera para carga de vehículos rápidos en la autopista. O sea, de a poco ya estamos creando infraestructura y esperamos que prontamente muchas personas tengan acceso a este tipo de vehículos. ¿Son esas las novedades que podríamos tener en los próximos meses, Seremi, en cuanto al modelo de movilidad, a lo que es el transporte en nuestra ciudad en los próximos años? Efectivamente, bueno, de hecho ya la semana pasada se inauguró el segundo electroterminal, uno de los más grandes que tenemos acá en la ciudad. El presidente Piñera junto al ministro de Energía, Juan Carlos Llobet, estuvieron ahí con la ministra Hut inaugurando esta nueva infraestructura, que también es lo que esperamos, insisto, es que ya al 2040 el 100% de nuestro transporte público sea eléctrico, y también ya estamos trabajando tanto con Enel-X como con otras empresas para ir aumentando el número de electrolineras, y también a nivel nosotros metropolitano, el año 2019 junto con el gobierno regional se autorizó también que cada comuna ya tenga por lo menos 2 electrolineras, 2 cargadores de autos eléctricos. Entonces la idea también es que la ciudad también esté preparada para esta llegada de la electromovilidad, que ya de a poco ya está llegando, así que esperamos que prontamente se den todas las condiciones. Muchísimas gracias, nuestro Seremi de Energía, Gonzalo Méndez. Gracias por haber estado hoy día con nosotros. Gracias a ti, muchas gracias. Y cerramos esta sesión monográfica conversando con el Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Raúl Morales, que no pudo estar presente en la sesión y tuvimos que grabar esta entrevista con anterioridad. Seremi, ¿cómo está? Bienvenido.
Muchas gracias, Gabriela, un gusto estar acá en Smart City Santiago y saludar a todos los telespectadores que nos están mirando. Muchos temas para abordar con usted. Bueno, hemos estado durante distintas sesiones, diálogos, conversatorios, hablando sobre ciudad inteligente, sustentabilidad, todo esto cruzado por la pandemia, todos los efectos que ha generado el COVID-19 en nuestro país, sobre todo en el sector que a usted le compete, en el ámbito económico. Quería en primer lugar conocer su visión respecto a lo que estamos viviendo hoy como país. Hay ciertas medidas sobre la mesa, hay proyectos también. Cuéntenos parte de su agenda. Bueno, efectivamente, nosotros como Ministerio de Economía, lo principal que hemos estado trabajando durante la pandemia, en primer lugar fue el abastecimiento, para que obviamente siguiera funcionando la cadena de abastecimiento del país, y ahora, después de que ha pasado una primera ola, hemos estado trabajando en lo que es la reapertura del comercio, y no solo el comercio, las distintas industrias. Por ejemplo, ahí hemos estado trabajando fuertemente en lo que es la reapertura de los circos, de los teatros, del cine, de los gimnasios, por ejemplo, que también se ha visto muy afectado, y ahí el ministro Palacio ha dado siempre la iniciativa para empezar a reabrir también los restaurantes, clave también en la economía, así que el sector turístico que ha sido muy afectado, y eso es lo que hemos estado en este momento reaperturando, obviamente cumpliendo los protocolos que se necesitan para que no hayan contagio o para disminuir estos riesgos. ¿Qué perspectivas tiene Seremi respecto a la reactivación una vez que haya pasado la pandemia? Es bien difícil proyectarse pensando que todavía no tenemos vacuna, se habla de un temido rebrote también, enero, marzo, pero ¿qué perspectivas tiene? Bueno, obviamente hay que ir reabriendo con responsabilidad y por eso mismo hemos estado implementando estos protocolos. Esperamos obviamente que la vacuna llegue lo antes posible porque eso va a generar también una mayor reapertura y un mayor crecimiento de la economía, pero obviamente ahora vamos a ver que la economía va a seguir un poco estancada, funcionando a media máquina, por así decirlo, pero esperamos que ya durante enero ojalá no llegue este rebrote. Obviamente puede pasar si es que no se toman las medidas, por eso desde ahora se están tomando medidas preventivas. Hay comunas que han retrocedido de fase, hay lugares que también se han aislado un poco para que no se desarrollen ciertas actividades, pero esperamos ya también empezar a reabrir o funcionar en este modo de estilo de vida COVID. Esa es la gracia también, para que podamos funcionar al menos a cierta capacidad y que la economía no se destruya, obviamente. Hay un sector que ha sido muy golpeado por la pandemia, que han sido las pymes. Muchas han quebrado, han tenido que cerrar, han tenido que reinventarse también. En ese sentido, me gustaría saber qué está en la agenda respecto a las pequeñas y medianas empresas. Bueno, como Ministerio de Economía y el presidente Piñera nos ha pedido trabajar fuertemente en lo que es el levantamiento de las pymes y por eso desde el Ministerio de Economía hemos trabajado en dos medidas principales que son para las pymes. En primer lugar, lo que es GPS Pyme, que es la oficina de proyectos sustentables del Ministerio y que ahora no solamente tiene el enfoque en las grandes empresas, sino que también en las pymes. Ahí la gracia es que nosotros los ayudamos y los acompañamos para que ellos saquen adelante sus proyectos, como mediante, por ejemplo, ayudarlos con los permisos, orientarlos en los permisos que tienen en otros ministerios dentro del gobierno para desburocratizar, que eso es una de las principales herramientas que hemos estado trabajando. En segundo lugar, también tenemos lo que es Tu Empresa en un Día, que Tu Empresa en un Día básicamente se ha reforzado la creación de las empresas. Acá se han creado ya más de 15.000 empresas en los últimos meses y acá la importancia es que no solamente se está creando la empresa en un día, sino que también se están entregando herramientas como el inicio de actividades y obtención de RUT directamente en la página de Tu Empresa en un Día y además se incorpora ahora como herramienta la obtención de la cuenta corriente bancaria en algunas instituciones bancarias. Usted ha hablado de las pymes, de la burocracia, de ciertos trámites que a veces se hacen muy difícil y terminan por echar para abajo los sueños de miles de personas. ¿Tiene cifras, Seremi, por ejemplo, en la región metropolitana, cuántas pymes han resultado afectadas, pensando en estallido social, en lo que ha terminado hasta hoy día con la pandemia? Bueno, obviamente acá en la región metropolitana la afectación la hemos visto de forma transversal en todas las pymes. Hay industrias que se han visto mucho más golpeadas, como por ejemplo son la industria de los restaurantes. En la región metropolitana, por ejemplo, tenemos más de 5.000 restaurantes, de los cuales ya están reabriendo varios. Por ejemplo, hasta la semana pasada ya hemos visto que hay aproximadamente 600 restaurantes que han abierto y a partir de eso hemos visto que la actividad económica se ha ido retomando. Han vuelto también los trabajadores, alrededor de 4.000 trabajadores también han retomado sus labores en el mundo gastronómico y así sucesivamente. Obviamente hay industria que no paró, por ejemplo la industria que tenía que ir con los alimentos, ¿no? Ha seguido funcionando con la seguridad, supermercados, claro. Eso lo hemos visto funcionando. Y también acá, Gabriela, importante lo que ha ocurrido con el tema de la digitalización, justamente, sí. Que el tema yo creo que tenemos que acá atacar sí o sí. Es un tema, Seremi, que ha sonado súper fuerte, lo hemos estado abordando, como ya lo decíamos al inicio de la entrevista, en distintas sesiones, en conversatorios, todo lo que es la digitalización de muchos proyectos.
Efectivamente, acá el Ministerio de Economía ha hecho una labor fuertísima a través de la división de empresas de menor tamaño en conjunto con Cercotec y también con Corfo, para que las pymes que no se hayan subido a este carro se suban ahora a la digitalización, que hemos visto que muchas de ellas han por lo menos podido mantener sus canales de venta online a través de distintas plataformas. Incluso hay algunas grandes empresas que han ayudado entregando su marketplace a las pymes para que aparezcan ahí y puedan potenciar sus ventas, ya que obviamente la gente estando en la casa hacía clic, buscaba más y al final también generaba mayores ventas. Así que importantísimo hoy en día todas las herramientas que se tienen para la digitalización y que hemos estado fomentando desde el Ministerio. Usted decía que hay algunas pymes que no se suben a esta digitalización. ¿Cuáles serían las razones? ¿Temor, desconocimiento? Bueno, algunas de las razones obviamente acá son el temor, por el lado de que creen que puede ser muy difícil o muy costoso y por eso hemos estado dando herramientas como las capacitaciones que el Ministerio de Economía a través de distintos servicios tiene de forma gratuita, así que obviamente todos invitados para que participen en estas capacitaciones. Y también, por otro lado, puede ser también la falta de conocimiento, que eso se suple con la digitalización, o sea, con la capacitación. Y por otro lado también, muchas veces, no en especial en la región metropolitana, pero la falta de Internet. La región metropolitana, por lo menos, tenemos que básicamente todas las personas tienen acceso a Internet, pero en regiones vemos que muchas veces no tienen Internet y eso hace más difícil también el subirse al carro de la digitalización. Hemos hablado de muchas pymes que han quebrado, muchas empresas que no han podido seguir adelante. ¿Tienen ustedes en agenda iniciativas que impulsen la creación de empresas? Bueno, obviamente una de las iniciativas que antes señalaba es Tu Empresa en un Día y que esto sirve justamente para la reinversión. Por ejemplo, me tocó el caso de personas que estaban su empresa por el suelo, que ya no podían seguir vendiendo, pero ¿qué hicieron? Empezaron a ver otras alternativas cuando estábamos en el momento que no había escasez de mascarillas, empezaron a hacer mascarillas y ¿cómo lo hacían para formalizarse? A través de Tu Empresa en un Día. Y en verdad, hoy día estuvimos con una emprendedora que me dijo, en un día yo tenía mi empresa, tenía RUT, tenía inicio de actividades y podía salir a vender al día siguiente. Así que en verdad son plataformas y muy buenas porque también tienen un costo muy bajo, o sea, a la persona le vale 2.000 pesos obtener la firma electrónica para poder obviamente digitalizarse y para poder, vender y salir obviamente adelante. ¿Y ese proceso cómo es? Tal vez nos están escuchando personas a esta hora, están en línea con nosotros, dicen, hay una página web, ¿cuáles son los pasos a seguir? Bueno, los pasos a seguir son tuempresaenundia.cl, ustedes ingresan directamente y ahí van a poder realizar todos los trámites. Se tienen que registrar, después van llenando una especie de formulario de cómo quieren tener la empresa y después de eso se redirige a la página del Servicio de Impuesto Interno y después a los 3 meses ustedes pueden ya también a sacar directamente ahí la cuenta corriente en distintos bancos que se tiene la oferta. Y pronto también vamos a estar trabajando con más bancos para que más gente pueda obviamente sumarse a esta iniciativa que es en verdad muy buena. Usted es Seremi de Economía, Fomento y Turismo, un sector que ha sido muy golpeado en la pandemia. ¿Qué está en agenda para esa área? Bueno, en el sector turismo lo que se ha ido haciendo, porque lo primero es que las pymes necesitan reabrir. Y eso es la primera necesidad. Entonces ahí hemos ido trabajando en los protocolos. Además se han entregado subsidios especiales a través de Cercotec para las pymes turísticas y por otro lado también se ha estado trabajando en la fuerte promoción. Especialmente a mí lo que me corresponde en la región metropolitana. Creemos que hay muchos lugares que la gente no conoce y por eso mismo estamos potenciando distintas localidades como por ejemplo Curacaví, San José de Maipo y también Paine incluso. Así que para que la gente vaya a conocer estos lugares, tienen muy bonitos lugares, muy buena gastronomía y a precios muy asequibles también para las personas. Le aprovecho de preguntar, ¿cuáles son los retos del modelo productivo de la región Seremi? ¿De qué forma pueden alinearse con los objetivos de una mejor calidad de vida para la ciudadanía, para la ciudad misma y el avance hacia un modelo más sustentable? Bueno, lo primero que se tiene que hacer acá es trabajar hacia un modelo de desarrollo integral. ¿Cómo se trabaja hacia un modelo de desarrollo integral? Justamente con lo que hemos estado haciendo de, por ejemplo, trabajar en ciudades inteligentes y cómo se va llevando a esto, por ejemplo, la integración de los servicios. Esto lo vemos claramente en lo que tiene que ver con el transporte, que se van integrando las tarifas, por ejemplo, del metro, también con las micros, y por otro lado también lo que tiene que ver con la electromovilidad, que hoy en día la hemos visto ya de forma muy amplia. Ha ido tomando fuerza. Ha ido tomando mucha fuerza, o sea, uno en la calle siempre ve scooters, bicicletas eléctricas y las mismas micros también ahora están funcionando de forma eléctrica. Pero para ello también se necesita seguir avanzando y para eso es importante incorporar nuevas herramientas como es por ejemplo el 5G, también los data centers que están llegando ya a Chile y la robótica obviamente dentro de lo que es la tecnología y lo que es el mejoramiento de nuestra ciudad de Santiago. Seremi, proyecciones 2021 para su sector, especialmente pensando en la incertidumbre que tenemos todos a la espera de esta vacuna que ya estábamos comentando. Bueno,
Obviamente estamos supeditados a que venga la vacuna y que obviamente llegue lo antes posible, que ahí Chile a través del Ministerio de Salud ha hecho un trabajo enorme también para comprometer mayor cantidad de vacunas para nuestro país, pero va a depender mucho de eso, pero esperamos ya el próximo año también ver un PIB positivo, o sea, crecer, no sé si a las tasas que veníamos creciendo, pero esperamos al menos poder llegar a un 2% del PIB y esperamos obviamente seguir creciendo, y esto va a venir de la mano con las reaperturas que se están llevando a cabo y obviamente con el trabajo de cada una de las personas y favorecer a las pymes para que obviamente sigan creciendo dentro de la economía local del país. Bueno, el último IMASEC nos dejó un poco desesperanzados pensando que iba a ser algo mejor, pero no fue. Tal vez el próximo trimestre. Efectivamente, claro, fue negativo todavía, pero esperamos que ya el próximo trimestre empiecen a venir IMASEC positivos y de esta forma vamos a ir viendo cómo el país empieza a crecer. También es importante ver que los turistas también empiecen a venir de cierta forma, que la gente se atreva un poco a salir, capaz al principio, como tú mencionabas, dentro de la región metropolitana, por ejemplo, al principio, después dentro de la misma dentro de otras regiones y luego capaz al extranjero. Así que importantísimo ir reactivando la economía, atraer inversión, que es algo importante también, dando un marco jurídico reglamentado normal, lo que va a ser la Constitución y la lo que va a ser certeza jurídica, que ha sido un tremendo tema, sí. Así que obviamente hay ciertos resguardos que se tienen en los tratados internacionales, dan seguridad, eso está en la Constitución de cómo se tiene que hacer la modificación, así que creemos que hay paso para que haya certeza, para que la inversión siga haciéndose, y hay algo importante que quiero destacar también, es que la inversión hemos visto que se ha seguido manteniendo, o sea, la gente, que la inversión que ya estaba ha seguido viniendo y ha seguido manteniéndose de forma correcta, y esperamos que también eso siga durante el tiempo de forma permanente. Seremi de Economía, Fomento y Turismo, Raúl Morales, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en nuestra Expo Smart City Santiago. Muchas gracias a ti, Gabriela, un saludo a todos y muchas gracias por todo. Muchas gracias.